Todo comenzó cuando acepté un trabajo que me llevaba por una ruta poco transitada a través del desierto. Tenía que transportar una carga de maquinaria pesada desde una pequeña ciudad en Arizona hasta un remoto pueblo minero en Nevada. La ruta no era muy común y me advirtieron que la carretera era solitaria y que debía prepararme para largos tramos sin señal de celular ni estaciones de servicio. ¿Estás seguro de que quieres tomar esta ruta, Eduardo?, me preguntó Ricardo, el jefe de logística de la compañía, mientras revisábamos los detalles del viaje. Sí, Ricardo, he manejado por rutas difíciles antes. Además, me vendrá bien un poco de tranquilidad, lejos del tráfico y el bullicio de las autopistas, respondí, tratando de sonar confiado. Ricardo asintió, pero pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. Solo asegúrate de estar bien preparado. Lleva suficiente agua y comida y no dudes en regresar si algo se siente mal. Salí temprano en la mañana, con el sol apenas asomando en el horizonte. El primer día de conducción fue tranquilo. Disfruté de la paz y el silencio del desierto. La carretera estaba vacía y no había otro vehículo en todo el día. Era un cambio bienvenido de las concurridas autopistas a las que estaba acostumbrado. Sin embargo, cuando cayó la noche y me detuve para descansar, la soledad comenzó a sentirse diferente. Estacioné mi camión en una pequeña área de descanso al lado de la carretera y preparé una cena sencilla. El viento del desierto soplaba suave y el cielo estaba cubierto de estrellas. Me acosté en la cabina, pero el silencio absoluto era inquietante. No había el ruido de la civilización, solo un vacío que parecía consumirlo todo. A la mañana siguiente reanudé mi viaje. La carretera seguía desierta y la monotonía del paisaje empezó a desgastar mi mente. No había nada más que arena, rocas y el ocasional arbusto seco. Pasaron días sin ver a una sola persona. El aislamiento era absoluto. El tercer día, mientras conducía bajo el sol abrasador, empecé a notar algo extraño. Al principio pensé que era el calor afectando mi visión, pero no podía ignorarlo. Cada cierto tiempo veía sombras moviéndose en el horizonte, figuras oscuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Intenté concentrarme en la carretera, diciéndome que solo eran ilusiones ópticas, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. «Estás empezando a perder la cabeza, Eduardo», me dije en voz alta, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero no lo estaba. Las noches se volvieron más difíciles. Los ruidos del desierto, que al principio eran reconfortantes, se transformaron en sonidos siniestros. Crujidos y susurros parecían acercarse a mi camión y me encontraba mirando constantemente a través de las ventanas, esperando ver algo que confirmara mis temores. El quinto día, mientras conducía bajo el cielo nublado, el cansancio y la soledad empezaron a afectarme seriamente. Mi mente vagaba y tenía problemas para mantenerme concentrado. Fue entonces cuando vi la primera alucinación clara, una figura en el borde de la carretera, una mujer vestida de blanco, mirándome fijamente. Frené de golpe, el corazón latiendo a 1000 por hora. «Hola, ¿necesitas ayuda?», grité desde la cabina, pero ella no respondió. Cuando bajé del camión, la figura había desaparecido. Caminé alrededor del vehículo buscando alguna señal de la mujer, pero no había nada, solo el viento y el sonido de mi propia respiración. Regresé al camión intentando calmarme. Debía mantener la cordura, pero cada vez era más difícil. Continué conduciendo, pero las alucinaciones se hicieron más frecuentes. Rostros en la oscuridad, susurros en el viento, figuras que se desvanecían en cuanto las miraba directamente. Una noche, mientras descansaba, escuché un golpe fuerte en la puerta de la cabina. Me incorporé de un salto, el corazón latiendo violentamente. Tomé mi linterna y la apunté hacia la ventana. No había nadie. Abrí la puerta lentamente y bajé del camión, la linterna temblando en mi mano. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz resonando en la oscuridad. El silencio fue mi única respuesta. De repente sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada.
Entré de nuevo al camión cerrando la puerta con fuerza y bloqueándola. Esa noche no dormí. Mi mente estaba al borde del colapso. Necesitaba hablar con alguien, escuchar una voz humana que me asegurara que no estaba solo en esta interminable carretera. Pero no había señal en mi teléfono y la radio solo emitía estática. El séptimo día, la situación se volvió insostenible. Conducía como un autómata, mis ojos fijos en la carretera, pero mi mente vagaba en un abismo de miedo y paranoia. Fue entonces cuando vi la figura más perturbadora. Un hombre parado en medio de la carretera, con una expresión de desesperación en su rostro. Frené bruscamente, evitando atropellarlo por poco. «Dios mío, ¿estás bien?», grité, bajando del camión. El hombre me miró con ojos vacíos y llenos de dolor. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Extendió una mano hacia mí, y cuando intenté alcanzarla, desapareció. El miedo me invadió por completo. Volví al camión y aceleré, decidido a salir de esa carretera maldita. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. La sensación de alivio fue abrumadora. Llegué al pueblo y estacioné el camión frente a la única tienda abierta. Entré y me encontré con una mujer mayor detrás del mostrador. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa. Necesito hablar con alguien. He estado conduciendo por días sin ver a nadie. Creo que estoy perdiendo la cabeza», le dije, mi voz temblando. La mujer me miró con preocupación y asintió. «Toma asiento, hijo. Parece que has tenido un viaje difícil». Me senté y ella me trajo una taza de café. A medida que le contaba mi experiencia, sentí que el peso de la soledad y el miedo empezaba a disiparse. Ella escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. La soledad puede jugar malas pasadas en la mente de uno, especialmente en una carretera tan desolada. «Pero estás a salvo ahora», dijo con amabilidad. Esa noche, dormí en el pequeño motel del pueblo, sintiéndome más seguro de lo que me había sentido en días. A la mañana siguiente, contacté a mi jefe y le conté lo ocurrido. Acordamos que tomaría una ruta diferente para el viaje de regreso, una que me mantuviera más cerca de la civilización. Desde entonces, nunca volví a aceptar trabajos que me llevaran por rutas tan solitarias. La experiencia me dejó una profunda cicatriz psicológica, una constante sensación de que la soledad puede ser tan peligrosa como cualquier otro enemigo. A veces, en las noches silenciosas, aún puedo escuchar los susurros del desierto y ver las sombras en el borde de mi visión. Pero me recuerdo a mí mismo que estoy a salvo, rodeado de personas y lejos de esa carretera desolada. La lección más importante que aprendí es que la soledad puede ser un enemigo poderoso y traicionero, uno que puede consumir tu mente y tu alma si no tienes cuidado. Y cada vez que paso por una ruta solitaria, no puedo evitar sentir un escalofrío, recordando aquellos días oscuros en los que la soledad casi me consume. Conducir por las carreteras durante la noche puede ser una experiencia solitaria. Las largas horas, el monótono sonido del motor y la interminable extensión de asfalto pueden hacer que un camionero se sienta aislado del mundo. Pero mi historia no es sobre la soledad, sino sobre un encuentro que cambió mi vida para siempre. Un encuentro con un amor que trasciende la muerte. Hace unos años, en una calurosa noche de verano, me detuve en un pequeño restaurante de carretera en algún lugar entre la Ciudad de México y Monterrey. Era uno de esos lugares donde los camioneros solían parar para descansar y comer algo rápido antes de continuar su viaje. El letrero parpadeaba, apenas iluminando el estacionamiento lleno de camiones. Entré al restaurante, saludé al camarero y me senté en un rincón. Mientras esperaba mi comida, noté a una mujer sentada sola en una mesa cercana. Era imposible no fijarse en ella. Su belleza era casi etérea. Tenía el cabello negro como la noche y unos ojos oscuros y profundos que parecían contener secretos de otra época. Me sonrió y sin pensarlo me acerqué a su mesa. «Hola, ¿te importa si me siento aquí?», pregunté,
tratando de sonar casual. Por supuesto, adelante, respondió con una voz suave y melodiosa. Nos presentamos. Su nombre era Isabel. A medida que la conversación avanzaba, me sentí inexplicablemente atraído por ella. Hablamos durante horas, compartiendo historias de nuestras vidas. Me contó que solía viajar mucho, pero no entró en detalles sobre su pasado. Aún así, cada palabra que decía me fascinaba más. Cuando llegó el momento de irme, me sentí reacio a despedirme. ¿Puedo volver a verte?, le pregunté, casi sin aliento. Estaré aquí mañana por la noche, dijo con una sonrisa enigmática. Esa noche dormí en mi camión, incapaz de dejar de pensar en Isabel. Al día siguiente, completé mis entregas lo más rápido que pude, ansioso por volver al restaurante. Cuando llegué, ella ya estaba allí, esperándome. Este patrón continuó durante varias semanas. Cada noche, después de mis entregas, volvía al restaurante y pasaba horas hablando con Isabel. Mi vida giraba en torno a esos encuentros nocturnos y pronto me di cuenta de que me había enamorado de ella. Pero había algo extraño en todo esto. Aunque pasábamos tanto tiempo juntos, nunca la veía comer ni beber y siempre desaparecía misteriosamente al final de la noche. Un día, no pude soportar más la incertidumbre y le pregunté directamente: Isabel, hay algo que debo saber. ¿Quién eres realmente? Ella bajó la mirada y después de un momento de silencio, me respondió: No soy como las demás personas, Juan. Estoy atrapada entre dos mundos. Morí hace muchos años en un accidente en esta misma carretera. Mi espíritu no ha encontrado la paz y solo puedo existir aquí, en este lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Entonces eres un fantasma?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, respondió ella, sus ojos llenos de tristeza. Pero mi amor por ti es real. Estaba desconcertado. ¿Cómo podía estar enamorado de un fantasma? Pero mis sentimientos por ella eran innegables. Sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente dejarla así. Decidí buscar ayuda. Unos días después, consulté a un viejo amigo, Roberto, que sabía mucho sobre leyendas y lo paranormal. Cuando le conté mi historia, no pareció sorprendido. He escuchado historias como esta antes, dijo, acariciándose la barbilla. Los espíritus como Isabel están atados a este mundo por asuntos pendientes o por la fuerza de sus emociones. Si realmente la amas, puede que haya una manera de ayudarla a encontrar la paz. Me dio algunas indicaciones sobre rituales y oraciones que podrían ayudar a liberar el espíritu de Isabel. Esa noche volví al restaurante decidido a intentarlo. Cuando Isabel apareció, la llevé a un lugar apartado, lejos de la vista de los demás. Isabel, he encontrado una manera de ayudarte. Quiero que encuentres la paz, aunque eso signifique perderte. Ella me miró con una mezcla de amor y desesperación. Juan, no quiero irme, pero si esto es lo que necesitas, lo haré. Realicé el ritual tal como Roberto me lo había explicado, recitando las oraciones y quemando las hierbas. Isabel cerró los ojos y por un momento el aire a nuestro alrededor se volvió helado. Luego, un suave resplandor rodeó su figura y ella comenzó a desvanecerse. Te amo, Juan, nunca lo olvides, susurró antes de desaparecer completamente. Me quedé allí, solo en la oscuridad, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Había liberado a Isabel, pero la había perdido para siempre. Durante semanas me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada, pero sabía que había hecho lo correcto. Con el tiempo, volví a mis rutas, pero nunca dejé de pensar en Isabel. Cada vez que pasaba por aquel restaurante, sentía su presencia, como un suave susurro en el viento. Sabía que, de alguna manera, ella seguía cuidándome desde el otro lado. Hoy, cada vez que veo a un camionero solitario en la carretera, me pregunto si alguna vez conocerá a alguien como Isabel. Un amor tan fuerte que trasciende la vida y la muerte, un amor que nunca podré olvidar. La carretera está llena de misterios y secretos, y mi historia
es solo una entre muchas. Pero cada vez que paso por ese restaurante de carretera, dejo una flor en memoria de Isabel, recordando el amor que compartimos y la mujer que me enseñó que el verdadero amor nunca muere. Era una noche de invierno en la carretera 66, una vía conocida por su peligrosidad y las muchas leyendas que la rodean. Había escuchado historias de un camionero que murió en un accidente años atrás y cuyo espíritu aún vaga por esa carretera. Siempre las había tomado como cuentos para asustar a los novatos. Hasta esa noche. Había salido del último punto de carga y el clima estaba empeorando. La nieve caía intensamente y la visibilidad era casi nula. Mis limpiaparabrisas no daban abasto y el frío se colaba en la cabina, a pesar de la calefacción. Sabía que no era seguro continuar, pero la fecha de entrega era inamovible, así que seguí adelante, manteniendo los ojos bien abiertos y la radio encendida para mantenerme alerta. De repente, vi una figura en la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era un hombre. Estaba de pie en el arcén, haciendo señas desesperadas. Parecía congelado, su ropa empapada y su expresión de pánico. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. ¿Qué haces aquí en medio de la nada?, le grité por la ventana. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Tenía una mirada vacía y sus labios estaban azulados por el frío. «Por favor, necesito ayuda», dijo con una voz quebrada. «Mi camión, tuve un accidente. Necesito llegar a casa». Algo en su tono me puso los pelos de punta, pero no podía dejarlo allí. Le abrí la puerta y le ofrecí subir. «Sube, te llevaré a la siguiente ciudad», le dije. El hombre asintió agradecido y se acomodó en el asiento del copiloto. El silencio en la cabina era pesado, solo interrumpido por el rugido del motor y el sonido de la nieve golpeando el parabrisas. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté, tratando de romper la tensión. John Peterson», respondió, mirando fijamente al frente. Sentí un escalofrío al escuchar su nombre. Ese era el nombre del camionero de la leyenda. Intenté mantener la calma y concentrarme en la carretera. «¿Qué te pasó, John?», insistí. «Tuve un accidente hace muchos años, en esta misma carretera», dijo lentamente. «Perdí el control y mi camión se salió del camino. Nadie vino a ayudarme. Morí solo en la nieve». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las historias eran ciertas. Estaba sentado junto al fantasma de John Peterson. Tragué saliva y traté de mantener mi voz firme. «Lo siento mucho, John, pero ¿qué necesitas ahora?». Me miró por primera vez desde que subió al camión. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraron fijamente. «Solo quiero llegar a casa. Por favor, llévame a casa». No sabía qué hacer. ¿Cómo podía ayudar a alguien que ya estaba muerto? Pero sentí una compasión inexplicable por él. Así que seguí conduciendo, esperando que el destino nos llevara a donde él necesitaba ir. Conforme avanzábamos, la nevada se intensificaba. La carretera estaba cada vez más difícil de ver y sentí una presión creciente en mi pecho. John seguía en silencio. Su presencia era opresiva. De repente, las luces de mi camión comenzaron a parpadear. El motor hizo un ruido extraño y el camión empezó a desacelerar, a pesar de que mantenía el pie en el acelerador. «¿Qué está pasando?», murmuré, tratando de mantener el control. John no respondió. Miré a mi alrededor y vi una pequeña casa al lado de la carretera, apenas visible entre la tormenta de nieve. Decidí detenerme allí. Tal vez encontraría ayuda o al menos refugio hasta que el clima mejorara. Aparqué el camión frente a la casa y apagué el motor. Me volví hacia John, pero él ya no estaba allí. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Salí del camión y me acerqué a la casa. Toqué la puerta con fuerza, esperando que alguien respondiera. Después de unos momentos, una mujer mayor abrió la puerta, envuelta en una manta. «¿Quién es usted?», preguntó, con voz temblorosa. «Mi nombre es Dave.
Mi camión se detuvo en la carretera y vi su casa. Necesito ayuda. La mujer me miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Entra, hace demasiado frío afuera. La seguí adentro y me llevó a una pequeña sala de estar con una chimenea encendida. El calor era reconfortante y me sentí un poco más tranquilo. ¿Viviste aquí mucho tiempo?, pregunté, intentando hacer conversación. Sí, toda mi vida. Este lugar ha visto muchas cosas, respondió, sus ojos tristes. Decidí no mencionar a John, pero la curiosidad me superaba. ¿Ha oído hablar de un camionero que tuvo un accidente en esta carretera hace años?, pregunté. La mujer asintió lentamente. John Peterson, era mi hijo, murió en un accidente aquí hace casi 20 años. Dicen que su espíritu aún ronda la carretera, buscando volver a casa. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir. La historia era real, y yo había sido testigo de ello. Creo que lo vi, dije finalmente. Subió a mi camión pidiendo ayuda. Me pidió que lo llevara a casa. La mujer me miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por intentarlo, Dave. Tal vez ahora pueda encontrar la paz. Pasé la noche en la casa, incapaz de sacudirme la sensación de estar rodeado por algo más allá de la comprensión. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y la carretera estaba despejada. Agradecí a la mujer y volví a mi camión. El motor arrancó sin problemas y las luces funcionaban perfectamente. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi la figura de John, de pie junto a la carretera. Levantó una mano en señal de despedida y luego desapareció. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a John, pero su historia permanece conmigo. La carretera está llena de peligros, tanto reales como sobrenaturales, y a veces lo que más necesitamos es recordar que, incluso en la soledad de la carretera, nunca estamos realmente solos. Los camioneros seguimos compartiendo historias sobre la carretera 66, advirtiendo a los nuevos sobre el fantasma de John Peterson. Algunos se ríen y no creen en esas leyendas, pero yo sé la verdad. He visto su rostro, he sentido su desesperación. Una noche, mientras descansaba en una parada de camiones, un joven conductor se me acercó. Era su primer viaje largo y estaba nervioso. He oído historias sobre un fantasma en la carretera 66, dijo, tratando de sonar casual. ¿Es cierto? Lo miré seriamente, recordando mi propia experiencia. Sí, es cierto, pero no temas. John solo busca volver a casa. Si alguna vez lo ves, dale un aventón. No está ahí para hacer daño, solo necesita un poco de compañía en su eterno viaje. El joven asintió, claramente impresionado y un poco asustado. Me di cuenta de que las leyendas son una forma de mantener viva la memoria de aquellos que hemos perdido en la carretera. Esa noche, mientras me acomodaba en la cabina de mi camión, pensé en John Peterson y en todos los demás camioneros que han perdido la vida en estas carreteras. Sus historias, sus espíritus, nos recuerdan que debemos cuidarnos unos a otros, que en la vastedad de la carretera somos una familia. A medida que el motor del camión ronroneaba suavemente y la noche se cernía a mi alrededor, sentí una paz extraña. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a John a encontrar un poco de descanso, y en esa paz encontré también una parte de mí mismo, reconociendo que las carreteras guardan más secretos de los que podemos imaginar. El viaje continuó, con nuevas rutas y nuevos destinos, pero siempre con una conciencia renovada de las historias que nos rodean, porque en cada kilómetro recorrido hay vidas entrelazadas, historias contadas y no contadas, y espíritus que buscan su camino de regreso a casa. Aquella noche, mientras conducía por la solitaria carretera del cañón, nunca imaginé que sería testigo de algo tan aterrador. La carretera, serpenteante y estrecha, me tenía siempre en alerta, especialmente durante la noche. Los faros del camión iluminaban apenas unos metros adelante, dejando el resto sumido en una oscuridad inquietante. Era mi ruta habitual, una de esas que, con el tiempo, uno llega a conocer de memoria, pero ese conocimiento no disminuía el peligro. Había salido del último pueblo poco antes de las 11,
con la esperanza de llegar a mi destino antes del amanecer. La carga, unos palets de material de construcción, no era pesada, pero la pendiente del cañón siempre demandaba un esfuerzo extra del motor. La radio era mi única compañía, sintonizada en una estación local que apenas se escuchaba entre las montañas. El locutor hablaba sobre la posibilidad de lluvias torrenciales, algo que me inquietó, aunque el cielo estaba despejado cuando comencé el ascenso. Los primeros indicios de peligro llegaron con un crujido sordo, como un trueno lejano, pero más profundo. Al principio pensé que era el viento jugando con las rocas, pero rápidamente comprendí que no era así. Los crujidos se hicieron más intensos y pronto la carretera comenzó a vibrar bajo las ruedas de mi camión. Reduje la velocidad, observando las paredes del cañón con creciente preocupación. Los derrumbes no eran infrecuentes en esta zona, pero siempre eran impredecibles. Fue entonces cuando lo vi, una nube de polvo y piedras descendiendo a toda velocidad por la ladera de la montaña, como un monstruo que se despertaba de un largo sueño. Pisé el freno a fondo, intentando calcular mis opciones. A un lado tenía la pared de roca y al otro un precipicio que caía varios cientos de metros hasta un río que apenas se veía en la penumbra. Retroceder no era una opción. El derrumbe se acercaba demasiado rápido. «Maldita sea», murmuré, luchando contra el pánico. En cuestión de segundos, el derrumbe me alcanzó. Rocas y tierra golpearon el camión, sacudiéndolo violentamente. Sentí el impacto en cada hueso de mi cuerpo. Intenté maniobrar, pero una roca enorme cayó sobre la carretera, bloqueando mi camino hacia adelante y hacia atrás. El camión quedó atrapado, con la parte trasera casi colgando del precipicio. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», grité, aunque sabía que no había nadie cerca para escucharme. El silencio que siguió al derrumbe fue ensordecedor. El polvo tardó en asentarse y la visibilidad era mínima. Mi corazón latía desbocado, y cada segundo que pasaba me recordaba lo precaria que era mi situación. No podía quedarme en el camión. Si el suelo cedía un poco más, caeríamos ambos al abismo. Decidí actuar. Me quité el cinturón de seguridad y abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer movimientos bruscos. Un movimiento en falso podría ser fatal. El viento nocturno me golpeó el rostro, helado y despiadado. La realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba atrapado entre una pared de roca inamovible y un precipicio mortal. Comencé a trepar por las rocas que bloqueaban el camino, buscando un lugar seguro. Cada movimiento era lento y calculado, consciente de que un resbalón significaría el fin. Mis manos se aferraban a las piedras, sintiendo su rugosidad y frialdad. La noche era mi enemiga, ocultando peligros invisibles. «Vamos, debes encontrar una salida», me decía a mí mismo, intentando mantener la calma. Después de lo que pareció una eternidad, logré llegar a una plataforma más estable. Desde allí podía ver mi camión, una enorme bestia atrapada en una trampa mortal. Sabía que tenía que seguir adelante, pero el camino no era claro. La oscuridad del cañón me envolvía, y la luna apenas ofrecía suficiente luz para distinguir las formas. Caminé con cuidado, intentando orientarme. El terreno era traicionero, lleno de escombros y piedras sueltas. Mis pies resbalaban, y en más de una ocasión estuve a punto de caer. El miedo me mantenía alerta, pero también me agotaba. Sentía la presión del tiempo. No sabía cuánto duraría la estabilidad de la carretera o si un nuevo derrumbe podría ocurrir en cualquier momento. «No puedes rendirte ahora», murmuré, como un mantra que me ayudaba a seguir adelante. Avancé paso a paso, sintiendo el peso de la desesperación. Mi mente jugaba trucos, haciendo que las sombras parecieran figuras amenazantes. Recordé historias de otros conductores, relatos de fantasmas y apariciones en las carreteras solitarias. Intenté apartar esos pensamientos, enfocándome en el presente y en encontrar una salida. Finalmente, llegué a un punto donde la carretera parecía menos dañada. Podía ver el camino serpenteando hacia abajo, aunque todavía quedaba un buen trecho para llegar a un lugar seguro. Estaba exhausto, pero no podía detenerme. El sonido del río en el fondo del cañón
me daba una vaga esperanza de orientación. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un sonido de pasos, como si alguien más estuviera allí conmigo. Me volví rápidamente, escudriñando la oscuridad. No había nadie, solo sombras y el eco de mis propios movimientos. Pero el sonido persistía, una presencia que no podía ignorar. «¿Hola?», llamé, aunque mi voz sonaba frágil y temerosa. No hubo respuesta. El silencio volvió, pero la sensación de ser observado no desapareció. Continué avanzando, pero ahora cada paso estaba cargado de una nueva tensión. Sentía que algo o alguien me seguía. Las historias de fantasmas en las carreteras del cañón volvieron a mi mente y por un momento dudé de mi propia cordura. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a un punto donde la carretera comenzaba a ensancharse. Pude ver las luces de un pequeño pueblo en la distancia, una señal de civilización y seguridad. Aceleré el paso, ansioso por llegar, pero los sonidos de pasos seguían tras de mí, cada vez más cercanos. Cuando por fin llegué al borde del pueblo, me detuve y miré hacia atrás. No había nada, solo la oscuridad del cañón y la carretera solitaria. Me sentí aliviado, aunque el miedo seguía presente. Entré en el pueblo, buscando ayuda y un lugar seguro donde descansar. Encontré un pequeño bar abierto, donde unos pocos clientes bebían en silencio. «¿Alguien puede ayudarme?», pregunté, mi voz temblando. Un hombre mayor, con un rostro curtido por los años y la experiencia, se acercó. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó, su voz grave y tranquila. Le conté lo ocurrido, mi voz entrecortada por la emoción y el cansancio. El hombre me escuchó con atención y cuando terminé, asintió lentamente. «Ese cañón tiene historias», dijo. «Muchos han visto cosas allí, pero lo importante es que estás a salvo ahora». Me ofreció una silla y una bebida, y aunque el miedo aún latía en mi pecho, comencé a relajarme. Sabía que la experiencia me había marcado, pero también me enseñó a nunca subestimar el poder de la naturaleza y las historias que se esconden en los lugares más oscuros. Mientras bebía en silencio, escuchando las conversaciones a mi alrededor, supe que esa noche nunca la olvidaría y que cada vez que pasara por ese cañón lo haría con un respeto renovado y una precaución extrema. Al final, sobreviví para contar mi historia, pero el cañón nunca dejaría de ser un lugar de sombras y misterios, un recordatorio constante de lo que puede suceder en la soledad de la carretera. No puedo olvidar esa noche, aunque lo he intentado. Soy camionero desde hace más de 20 años y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Pero lo que ocurrió esa noche sigue persiguiéndome, a pesar de los años que han pasado. Permítanme contarles lo que me sucedió en una oscura carretera en las afueras de un pequeño pueblo olvidado por Dios. Era una noche sin luna y las estrellas apenas iluminaban el camino. Había dejado mi último cargamento en una ciudad pequeña y estaba de camino a casa. Había recorrido esa carretera decenas de veces, conocía cada curva y cada señal. Pero esa noche algo se sentía diferente. Había un aire pesado, una sensación de inquietud que no podía sacudir. Había conducido unas 2 horas cuando la vi por primera vez. Una cabina telefónica solitaria a un lado de la carretera. Era antigua, con la pintura descascarada y el cristal roto en algunos lugares. No recordaba haberla visto antes y me pareció extraño, ya que conocía bien ese tramo. Pero lo más perturbador no era la cabina en sí, sino el hecho de que escuché gritos provenientes de ella. Frené el camión bruscamente y me quedé sentado en la cabina, con el motor al ralentí, intentando discernir si realmente había escuchado esos gritos. Abrí la ventana y escuché atentamente. Sí, ahí estaban de nuevo, gritos desgarradores de alguien pidiendo ayuda. Salí del camión con la linterna en la mano y me acerqué a la cabina. El aire estaba helado y cada paso que daba resonaba en la oscuridad. Cuando llegué, vi que la puerta de la cabina estaba entreabierta. Los gritos se hicieron más claros. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdame!». La voz era femenina
llena de desesperación y pánico. Empujé la puerta y alumbré con la linterna el interior de la cabina. No había nadie allí. Me quedé helado, incapaz de entender lo que estaba pasando. ¿De dónde venían esos gritos? «Hola, ¿dónde estás?», grité, esperando una respuesta. «Aquí, estoy atrapada aquí». La voz sonaba como si viniera de algún lugar cercano, pero no podía ver a nadie. Me acerqué más a la cabina y miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de esos gritos. La oscuridad era densa y las sombras parecían moverse a mi alrededor. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No me dejes, por favor, no me dejes». La voz sonaba cada vez más desesperada. No sabía qué hacer. La lógica me decía que debía regresar al camión y alejarme de allí, pero no podía dejar de pensar que alguien realmente necesitaba ayuda. Decidí echar un último vistazo dentro de la cabina. Al iluminar nuevamente el interior, noté algo que no había visto antes: una pequeña trampa en el suelo de la cabina. La abrí con cuidado y debajo había un compartimento oscuro. Los gritos eran ahora claramente provenientes de allí. «Estoy aquí abajo, por favor, sáquenme de aquí». La voz sonaba más fuerte y clara. Metí la linterna en el compartimento y vi una escalera que descendía a un túnel. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué habría un túnel debajo de una cabina telefónica abandonada? Mi mente estaba llena de preguntas, pero la desesperación en la voz de la mujer me impulsó a actuar. «Voy a bajar. Sujétate. Ya casi estás fuera», le grité mientras descendía con cuidado la escalera. El túnel estaba frío y húmedo, y el aire era pesado con un olor a tierra y humedad. Al final del túnel vi una puerta de metal. Me acerqué y la abrí con esfuerzo. La luz de mi linterna reveló una pequeña habitación, y allí, en el rincón, vi a una mujer encadenada a la pared. «Dios mío, ¿qué te han hecho?». Me acerqué rápidamente y comencé a buscar la forma de liberarla. «Por favor, sácame de aquí antes de que vuelva. No tenemos mucho tiempo». Sus ojos estaban llenos de terror. «¿Antes de que vuelva quién?», pregunté mientras trabajaba febrilmente en las cadenas. «El hombre que me trajo aquí. Él no es normal. No sé cómo explicarlo, pero debemos irnos ahora mismo». Finalmente logré liberar sus muñecas y tobillos. La ayudé a levantarse y la guié de vuelta por el túnel hacia la cabina telefónica. Los gritos se habían convertido en sollozos de alivio y desesperación. «Gracias por no dejarme», dijo mientras salíamos del túnel y subíamos de nuevo a la superficie. «No hay de qué, pero necesitamos salir de aquí cuanto antes. Algo no está bien con este lugar». Corrimos hacia mi camión y nos subimos rápidamente. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás la cabina telefónica y la sensación de terror que nos rodeaba. Conduje sin detenerme hasta llegar a la estación de servicio más cercana. Allí, finalmente pudimos detenernos y respirar. «¿Estás bien? ¿Puedes decirme qué pasó?», le pregunté mientras llamaba a la policía. Ella me miró con ojos llenos de gratitud y miedo. «Me llamo Laura. Hace unos días, un hombre me secuestró mientras caminaba hacia mi auto. No sé quién es, pero me trajo aquí y me encadenó en ese lugar. Decía cosas extrañas sobre rituales y sacrificios. No pensé que alguien me encontraría». Su voz temblaba mientras hablaba. La policía llegó poco después y tomó nuestras declaraciones. Laura fue llevada al hospital y yo me quedé para responder a las preguntas de los oficiales. Revisaron la cabina telefónica y encontraron el túnel, pero el hombre que Laura describió nunca fue encontrado. La cabina fue demolida poco después, pero el misterio de quién era ese hombre y por qué hacía lo que hacía nunca se resolvió. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar el lugar donde estaba la cabina. La sensación de inquietud nunca desaparece y los gritos de Laura aún resuenan en mi mente. Ser camionero me ha enseñado a enfrentar muchas cosas, pero esa noche me mostró que hay horrores que no se pueden explicar ni olvidar. Y así, cada vez que escucho una historia extraña en la carretera, recuerdo esa noche, porque sé que, en algún lugar, puede haber otra cabina telefónica abandonada y otro grito desesperado esperando ser escuchado. Había estado conduciendo por la Interestatal 40,
una ruta que conozco bien y que siempre me ha parecido tranquila, a pesar de los largos tramos de soledad. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí tomar un desvío para llegar más rápido a mi destino. Sabía que el desvío pasaba por una intersección solitaria, en medio de un bosque denso, pero no me importó. Quería ahorrar tiempo. El aire estaba helado y la luna apenas se asomaba entre las nubes espesas. Mientras avanzaba por el camino secundario, noté que la niebla empezaba a espesarse. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. A pesar de todo, continué. Aproximadamente a 1 kilómetro de la intersección, vi algo que me hizo frenar de golpe. Un coche pequeño y viejo estaba parado en medio de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Me acerqué despacio, con la intención de ayudar a quien quiera que estuviera allí. Aparqué el camión a un lado y bajé para ver qué sucedía. «Hola», llamé, pero no obtuve respuesta. Me acerqué al coche y vi que estaba vacío. No había señales de un accidente, pero algo en la escena me hizo sentir un escalofrío. Decidí volver al camión y seguir mi camino, pensando que tal vez el coche se había descompuesto y el conductor había ido a buscar ayuda. Mientras me acercaba a la intersección, los acontecimientos tomaron un giro aún más extraño. A través de la niebla, vi luces rojas y azules parpadeando. Al principio, pensé que era un coche de policía, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no había ningún vehículo. «¿Qué demonios?», murmuré para mí mismo. Las luces seguían parpadeando en el aire, sin una fuente aparente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y por un momento consideré dar la vuelta y regresar por donde había venido. Pero mi curiosidad, o tal vez mi imprudencia, me impulsó a seguir adelante. Cuando finalmente llegué a la intersección, vi algo que nunca olvidaré. Un camión cisterna, similar al mío, estaba volcado en medio de la carretera. Parecía haber ocurrido un accidente terrible, pero no había señales de otro vehículo implicado. Me acerqué con cautela y al hacerlo, vi a un hombre parado junto al camión volcado. Parecía desorientado y cubierto de sangre. «Oye, ¿estás bien?», grité, corriendo hacia él. El hombre levantó la vista lentamente y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el tiempo se detenía. Había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. «Ayúdame», dijo con una voz que parecía provenir de otro mundo. Quise ayudarlo, lo juro, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla. De repente, el hombre se desvaneció en el aire, como un fantasma. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Recuperé la compostura y corrí de vuelta a mi camión. Encendí el motor y aceleré, alejándome lo más rápido que pude de aquella intersección maldita. No paré hasta llegar a una estación de servicio a varios kilómetros de distancia. Entré al edificio, jadeando y sudando, y le conté al encargado lo que había visto. «¿Dijiste la intersección del viejo camino forestal?», preguntó, levantando una ceja. Asentí, incapaz de articular palabras. Hace años hubo un accidente terrible allí. Un camionero perdió el control y volcó su camión cisterna. Murió en el acto. Dicen que su espíritu aún ronda ese lugar, buscando ayuda, me explicó con una expresión sombría. No pude dormir esa noche. Las palabras del encargado resonaban en mi mente una y otra vez. ¿Había visto realmente al fantasma de ese camionero? ¿Había presenciado un fragmento del pasado que se repetía una y otra vez? No lo sé, pero desde entonces evito esa intersección a toda costa. A veces, cuando conduzco solo en la oscuridad, pienso en aquella noche y me pregunto qué habría pasado si hubiera intentado ayudar a ese hombre. Tal vez su espíritu finalmente habría encontrado paz. O tal vez me habría unido a él en su condena eterna. A pesar de los años, sigo siendo camionero, recorriendo las mismas rutas una y otra vez. Pero cada vez que paso cerca de esa intersección, un escalofrío recorre mi espalda y acelero el paso, dejando atrás los recuerdos de aquella noche infernal. Había sido una jornada larga,
Salí de Houston esa mañana con una carga de suministros industriales, dirección a Los Ángeles. A estas alturas, debería haberme detenido a descansar, pero algo me impulsaba a seguir adelante. La monotonía de la carretera, la necesidad de mantener el cronograma y quizás una pizca de orgullo. Mientras avanzaba, noté algo peculiar. Una luz brillante apareció en el horizonte, demasiado intensa para ser un simple poste de luz o un vehículo en la distancia. La luz parpadeaba, cambiando de color, primero un blanco intenso, luego un azul eléctrico y después un rojo profundo. Me sentí extrañamente atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara a investigar. ¿Qué diablos es eso?, murmuré para mí mismo, ajustando el espejo retrovisor para obtener una mejor vista. La radio del camión crujió y luego se silenció, una interferencia que nunca había experimentado antes. Giré el dial, pero no conseguí más que estática. La luz seguía allí, hipnotizante. No pude resistir la tentación y desvié el camión hacia una carretera secundaria, siguiendo la fuente de la misteriosa luminosidad. El camino se estrechaba y serpenteaba entre colinas y valles, alejándome de la autopista principal. La sensación de inquietud aumentaba con cada kilómetro recorrido. Finalmente llegué a una pequeña área despejada, un claro en medio del desierto. La luz estaba justo en el centro, suspendida en el aire, como si no tuviera una fuente tangible. Aparqué el camión y bajé, sintiendo el crujir de la grava bajo mis botas. La noche estaba en silencio, demasiado silenciosa. No había el susurro del viento, ni el chirrido de los insectos, solo un vacío inquietante. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, mi voz resonando débilmente en el espacio abierto. No hubo respuesta. Me acerqué cautelosamente a la luz, sintiendo una extraña calidez emanando de ella. Entonces la vi. Una figura se materializó en la luz, una sombra indistinta al principio, pero luego más clara. Parecía un hombre, pero algo en su aspecto no estaba bien. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. La figura no respondió, pero levantó una mano señalándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La luz se intensificó, envolviéndome en un resplandor cegador. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. De repente, una oleada de imágenes inundó mi mente. Un accidente en la carretera, un camión volcado y una familia atrapada en el interior. La desesperación, el dolor y finalmente la oscuridad. Las imágenes eran tan vívidas, tan reales, que casi podía sentir el calor del fuego y escuchar los gritos. Parpadeé y la luz desapareció. Estaba de vuelta en el claro, solo, con el camión aparcado a unos metros de distancia. La figura había desaparecido. Me sentí desorientado, sin saber si lo que había visto era real o una ilusión provocada por el cansancio. Subí de nuevo al camión, mis manos temblando mientras arrancaba el motor. La carretera principal nunca había parecido tan acogedora. Conduje sin mirar atrás, decidido a dejar esa experiencia atrás. Esa noche, cuando finalmente llegué a un área de descanso, llamé a mi amigo y compañero camionero, Juan. «Juan, ¿alguna vez has visto algo extraño en la carretera?», le pregunté tratando de sonar casual. «¿A qué te refieres?», respondió, su voz reflejando curiosidad. «Anoche vi una luz extraña en el desierto y una figura, no sé, tal vez solo estaba cansado». Juan se rió. «¿Has estado escuchando esas historias de fantasmas de nuevo? Los camioneros siempre hablan de cosas raras en la carretera. A veces es solo la mente jugando trucos». «Quizás tengas razón», respondí, aunque no podía sacudirme la sensación de que había algo más. «Solo ten cuidado, ¿vale?». «Siempre, amigo. Nos vemos en la próxima parada». Colgué, sintiéndome un poco más tranquilo, pero aún perturbado. Esa luz y la figura seguían en mi mente, una sombra persistente en la oscuridad de la noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, me aseguro de mantenerme en la autopista, sin desviar mi camino. Quizás fue una alucinación, el resultado del cansancio extremo, o quizás fue algo más, algo que la lógica no puede explicar.
Lo único que sé es que desde aquella noche, mi percepción de la carretera cambió para siempre, y cada viaje nocturno me recuerda que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación racional. Hace algunos años tuve la experiencia más aterradora de mi vida como camionero. Mi ruta habitual era la I-90, un tramo que cruza por vastos y desolados paisajes. La soledad del camino me daba tiempo para pensar, pero también creaba el escenario perfecto para algo siniestro. Recuerdo que esa noche comenzó como cualquier otra. Había salido de Seattle alrededor de las 5 p.m. con destino a Chicago, transportando un cargamento de suministros industriales. El clima era favorable y había poca circulación en la carretera. A medida que avanzaba la noche, la autopista se vació, dejando solo el sonido constante del motor y el zumbido de las llantas en el asfalto. Alrededor de las 11 p.m., me detuve en una pequeña área de descanso cerca de Spokane. Me senté en la cabina, repasando algunos papeles y revisando mi celular. Fue entonces cuando un hombre se acercó. Tenía una apariencia desaliñada, con barba crecida y ropa sucia. ¿Necesitas algo?, le pregunté, bajando un poco la ventana. «Solo busco un aventón», respondió, su voz grave y áspera. Había algo en sus ojos que no me gustaba, una mirada que transmitía inquietud. Aunque nunca solía recoger a extraños, sentí una inexplicable necesidad de ayudarlo. «Solo voy hasta la próxima ciudad», dije, abriendo la puerta del copiloto. Durante el primer tramo de la noche, apenas hablamos. El hombre, que dijo llamarse Jake, parecía nervioso, constantemente mirando por la ventana y frotándose las manos. Decidí no presionarlo con preguntas. Después de un par de horas, decidí que era hora de tomar un descanso y buscar un lugar seguro para dormir un poco. Encontré una gasolinera abierta, una de esas que parece estar siempre en medio de la nada, con luces tenues y una tienda desierta. «Vamos a parar aquí un rato», anuncié apagando el motor. Jake asintió sin decir una palabra. Cuando entramos en la tienda, la atmósfera era aún más inquietante. El dependiente, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, nos observó con desconfianza. «Necesito llenar el tanque y unos bocadillos», dije, tratando de aliviar la tensión. «Claro, adelante», respondió el dependiente con una voz monótona. Jake se quedó cerca de la entrada, mirando alrededor con evidente paranoia. Mientras pagaba, noté un recorte de periódico en la pared detrás del mostrador. Era un artículo sobre una serie de asesinatos recientes en la zona, todos camioneros solitarios encontrados muertos en sus vehículos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Oye, ten cuidado por aquí», me susurró el dependiente acercándose. «Ha habido algunos incidentes». «Lo vi en el recorte», respondí, sintiendo una creciente inquietud. Cuando regresé al camión, Jake estaba aún más tenso. Intenté iniciar una conversación para calmar los ánimos. «¿De dónde vienes, Jake?», pregunté. «De todas partes y de ninguna», respondió enigmáticamente sin mirarme. La noche avanzó lentamente y la tensión se hizo palpable. Me detuve en otro área de descanso, esta vez más solitaria, para intentar dormir un poco. Jake se ofreció a vigilar mientras dormía, pero la inquietud en sus ojos no me dejaba tranquilo. Un par de horas después, me desperté de un sueño ligero y perturbador. Jake no estaba en el camión. Salí y lo vi de pie junto a una figura apenas visible en la penumbra. Era otro hombre, con una expresión aún más perturbadora que la de Jake. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Solo un amigo. Necesitaba ayuda», respondió Jake, pero su voz traicionaba nerviosismo. Sentí que algo andaba muy mal. Decidí que era hora de irme de ahí. Le dije a Jake que era mejor seguir nuestro camino, pero el otro hombre insistió en venir con nosotros. No pude negarme sin levantar sospechas, así que accedí a regañadientes. El ambiente en la cabina del camión se volvió insoportable. Los dos hombres murmuraban entre ellos y sentí que estaba en peligro inminente. Fue entonces cuando noté algo brillante en el asiento trasero. Era un cuchillo, parcialmente oculto bajo una manta.
El corazón me latía con fuerza. Necesitaba una excusa para detenerme y deshacerme de ellos. Necesito revisar el motor, está haciendo un ruido extraño, dije, tratando de mantener la voz firme. Detuve el camión en el arcén y salí, fingiendo revisar el motor. Aproveché el momento para enviar un mensaje de emergencia a mi jefe, indicando mi ubicación y la situación. Sabía que no podía esperar ayuda inmediata, pero era un rayo de esperanza. Todo listo, podemos seguir, anuncié, volviendo a la cabina. Pero antes de que pudiera arrancar, Jake me atacó, tratando de clavarme el cuchillo. Luché con todas mis fuerzas y en el forcejeo logré tirarlo fuera del camión. El otro hombre intentó ayudarlo, pero en medio del caos logré arrancar el camión y alejarme a toda velocidad. Conduje sin detenerme hasta llegar a la siguiente ciudad, donde finalmente encontré una comisaría de policía. Relaté todo lo ocurrido y los oficiales comenzaron la búsqueda de los hombres. Más tarde supe que Jake y su cómplice eran parte de una red de asesinos en serie que habían estado acechando a camioneros solitarios en esa área. A partir de esa noche, mi vida como camionero cambió para siempre. Siempre estoy alerta, consciente de que la carretera, con toda su soledad y misterio, puede esconder peligros inimaginables. Era una noche oscura y tormentosa, y la lluvia golpeaba mi parabrisas con fuerza, creando un ritmo hipnótico que apenas podía ignorar. Había salido de Monterrey con destino a Guadalajara, una ruta que había recorrido innumerables veces. Sin embargo, esa noche, algo diferente sucedió. Después de horas de conducir bajo la tormenta, decidí que era hora de hacer una pausa. Vi un área de descanso a lo lejos y me dirigí hacia allí. Al llegar, noté algo extraño en el asfalto, iluminado por los faros de mi camión. Era un teléfono celular abandonado en medio del camino. Bajé del camión, sintiendo la lluvia empaparme al instante. Recogí el teléfono y noté que estaba aún encendido. La pantalla mostraba una llamada perdida reciente y un solo número en el historial, desconocido. Mientras examinaba el teléfono comenzó a sonar de nuevo, haciéndome saltar. Miré la pantalla. Era la misma llamada de desconocido. Tomé una profunda respiración y respondí. «Hola», dije con cautela. Del otro lado de la línea, una voz áspera y perturbadora me respondió. «Miguel, debes tener cuidado. Estás en peligro». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía mi nombre? «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «No importa quién soy. Lo que importa es que algo terrible está por suceder. Debes salir de esa carretera ahora mismo». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?». «No hay tiempo para explicar, solo escucha. Ellos vienen por ti». Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Me quedé allí, empapado y temblando, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien o algo, pero solo había oscuridad y lluvia. Regresé a mi camión y cerré las puertas con seguro. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué peligro estaba por venir? Y lo más importante, ¿por qué me había llamado a mí? Encendí el motor y me dirigí de vuelta a la carretera, con la vista fija en el retrovisor. Cada sombra y cada movimiento me hacían saltar. Necesitaba respuestas, pero no tenía idea de por dónde empezar. Al llegar a la próxima estación de servicio, decidí hacer una pausa para investigar el teléfono. Revisé los contactos, los mensajes y las fotos, pero no había nada que pudiera darme una pista sobre la identidad del dueño. El teléfono parecía casi nuevo, sin datos personales que pudiera usar. Fue entonces cuando recibí otro mensaje. Era del mismo número desconocido. «Investiga la curva en el kilómetro 98. Ahí encontrarás lo que buscas». Sabía que esa curva era conocida por ser peligrosa, con numerosos accidentes registrados a lo largo de los años. Decidí que no tenía nada que perder y me dirigí hacia allí, con la esperanza de encontrar alguna pista. Llegué al kilómetro 98 y estacioné el camión a un lado de la carretera. La lluvia había cesado, dejando un silencio inquietante. Caminé hacia la curva, buscando cualquier señal de lo que el mensaje podría estar refiriéndose. De repente, vi algo a la orilla de la carretera. Era una cruz de madera,
una de esas que la gente coloca para marcar el lugar donde alguien ha fallecido. Me acerqué y leí la placa, en memoria de Jorge Gutiérrez, fallecido el 12 de junio de 2020. Entonces lo recordé. Jorge Gutiérrez había sido un compañero camionero. Había muerto en un accidente en esta misma curva. La policía había determinado que había perdido el control del camión debido a la velocidad y las condiciones climáticas. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué el espíritu de Jorge me advertiría sobre un peligro? Mientras estaba allí, reflexionando sobre el significado de todo esto, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número desconocido. Respondí rápidamente. «¿Jorge?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Miguel, lo has encontrado. Necesitas saber la verdad sobre mi muerte. No fue un accidente». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Fui asesinado. Mi camión fue saboteado. Y los responsables están planeando hacer lo mismo contigo». La revelación me dejó sin aliento. ¿Asesinado? ¿Sabotaje? ¿Quién querría hacerle daño a un simple camionero? «¿Quién hizo esto, Jorge?», pregunté desesperadamente. «Busca a Fernando, en la estación de servicio en el kilómetro 120. Él tiene las respuestas que necesitas». Conduje tan rápido como pude hasta el kilómetro 120, sintiendo el peso de la verdad que acababa de descubrir. Al llegar, encontré a Fernando, un viejo conocido que solía trabajar con Jorge. Me acerqué a él, tratando de mantener la calma. «Fernando, necesito hablar contigo. Es sobre Jorge». Fernando palideció al escuchar el nombre y me hizo señas para que lo siguiera a un lugar más apartado. «Miguel, no sabes en qué te estás metiendo», dijo con voz temblorosa. «Jorge me llamó, me dijo que fue asesinado. Necesito saber la verdad». Fernando suspiró y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. Jorge estaba investigando una red de contrabando que utilizaba los camiones para mover mercancía ilegal. Se topó con algo grande, algo que no debía ver. Intentaron comprar su silencio, pero él se negó y pagó con su vida. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Si lo que Fernando decía era cierto, mi vida estaba en peligro. Necesitaba actuar rápido. «Fernando, necesito tu ayuda para detenerlos. No puedo hacerlo solo». Fernando asintió, aunque su rostro mostraba duda y temor. «Conozco a algunas personas que pueden ayudarnos, pero debemos ser cuidadosos. Estas personas son peligrosas». Durante las siguientes horas, Fernando y yo planeamos nuestra estrategia. Íbamos a confrontar a los responsables y asegurarnos de que pagaran por lo que le hicieron a Jorge. Al anochecer, nos dirigimos a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, el lugar donde, según Fernando, operaba la red de contrabando. Nos escondimos en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. De repente, vimos un grupo de hombres salir del almacén, cargando cajas en un camión. Reconocí a uno de ellos. Era Luis, un camionero conocido por sus tratos turbios. «Ahora», susurré, y Fernando y yo salimos de nuestro escondite. «¡Deténganse!», grité, apuntando con la linterna a sus rostros. Los hombres se giraron, sorprendidos, pero no tardaron en reaccionar. Luis sacó una pistola y apuntó hacia nosotros. «Sabía que alguien vendría. No debiste meterte en esto, Miguel». «Es por Jorge», respondí con firmeza. «No dejaré que te salgas con la tuya». En ese momento se escuchó el sonido de sirenas. Fernando había llamado a la policía antes de que llegáramos. Los hombres intentaron huir, pero la policía los rodeó rápidamente. Luis y su grupo fueron arrestados y el contrabando fue incautado. Finalmente, la verdad sobre la muerte de Jorge salió a la luz y los responsables enfrentaron la justicia. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir tranquilo. La experiencia me había dejado marcado, pero también me había dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Un día, mientras conducía por la misma carretera donde todo había comenzado, el teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de desconocido. «Gracias, Miguel. Ahora puedo descansar en paz». Sonreí y guardé el teléfono en la guantera. Sabía que había hecho lo correcto. La carretera seguía siendo un lugar peligroso, pero ahora, al menos,
Había una cosa menos de la que preocuparse. Nunca olvidaré a Jorge ni lo que me enseñó. La vida en la carretera es dura, pero a veces incluso los muertos tienen algo importante que decir, y siempre debemos estar dispuestos a escuchar. Hace unos años, experimenté un evento que me dejó marcado para siempre. Esa noche, mientras conducía mi camión por una carretera solitaria, mi vida cambió de una manera que aún hoy me cuesta entender. Cada detalle de lo sucedido está grabado en mi memoria con una claridad aterradora. Esta es la historia de la noche en que choqué contra un autobús que parecía haber surgido de la nada. Era una noche despejada y tranquila. Había salido de la ciudad con mi camión cargado de suministros, dirigiéndome a una pequeña localidad a varias horas de distancia. La radio apenas funcionaba y el único sonido que me acompañaba era el zumbido constante del motor y el crujido ocasional del remolque. Las luces del camión iluminaban el camino solitario y no había ningún otro vehículo a la vista. La monotonía del viaje comenzaba a hacer mella en mí, así que decidí encender un cigarrillo para mantenerme despierto. El humo se disipaba rápidamente en el aire fresco de la noche mientras yo mantenía la vista fija en la carretera. Todo parecía en orden hasta que, de repente, un destello apareció en mi visión periférica. Un autobús apareció de la nada, bloqueando toda la carretera. No tuve tiempo de reaccionar. Frené con todas mis fuerzas, pero fue inútil. El camión se estrelló contra el autobús con un estruendo ensordecedor. Los cinturones de seguridad me sujetaron, pero el impacto fue brutal. El parabrisas se hizo añicos y el motor se detuvo. ¡Maldita sea!, grité, tratando de recuperar el aliento. Me desabroché el cinturón de seguridad y salí del camión tambaleándome. La adrenalina corría por mis venas y el corazón me latía a 1000 por hora. Al acercarme al autobús, la primera cosa que noté fue el silencio absoluto. No había ningún movimiento, ningún sonido, nada. El autobús estaba en un estado extraño, parecía antiguo, con la pintura desgastada y las ventanas oscurecidas por la suciedad. Me acerqué más, esperando ver a los pasajeros heridos, pero para mi sorpresa, el interior estaba completamente vacío. Intenté abrir la puerta, pero no se dio. Golpeé el vidrio y grité: ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo el silencio opresivo de la noche. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, una presencia que no podía explicar. Decidí inspeccionar más de cerca, moviéndome hacia la parte trasera del autobús. Justo cuando me estaba preguntando qué hacer, escuché algo que heló mi sangre: gritos y llantos provenientes del interior del autobús. Los sonidos eran desgarradores, llenos de dolor y desesperación. Retrocedí instintivamente, mi mente luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. «Dios mío», murmuré, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Los gritos se intensificaron, mezclándose con golpes que resonaban desde el interior del autobús. El instinto me decía que debía salir corriendo, pero otra parte de mí, quizás la curiosidad o la desesperación por ayudar, me empujó a intentar abrir la puerta de nuevo. Esta vez, con todas mis fuerzas intenté forzarla. Los golpes y gritos se hacían más fuertes, como si algo o alguien estuviera tratando de escapar. De repente, sentí una fría corriente de aire que no correspondía con la noche cálida. Me di la vuelta y vi una figura oscura, apenas visible, que se movía a través de la neblina que comenzaba a formarse alrededor del autobús. La figura avanzaba lentamente, emitiendo una sensación de malevolencia pura. Mis manos temblaban y el sudor frío cubría mi frente. «¿Quién está ahí?», logré articular con voz temblorosa. La figura no respondió, pero su presencia se hizo más intensa. Los gritos del autobús cesaron de golpe, dejándonos en un silencio aún más aterrador. La figura parecía alimentarse de mi miedo, acercándose cada vez más. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí. Sentí un golpe helado atravesar mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrancada. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras una sensación de desesperanza total se apoderaba de mí.
La figura se inclinó sobre mí, sus ojos vacíos y oscuros mirándome fijamente. «Déjame en paz», grité con las pocas fuerzas que me quedaban. No obtuve respuesta. En cambio, la figura emitió un chillido agudo que resonó en mis oídos, haciéndome sentir como si mi cabeza fuera a estallar. Todo mi ser estaba paralizado por el terror, incapaz de escapar de esa entidad infernal. No recuerdo cómo, pero eventualmente perdí el conocimiento. Desperté al amanecer, tirado en el suelo junto al autobús. El camión estaba destrozado y el autobús, aunque dañado, seguía en su lugar. Me levanté con dificultad, mi cuerpo adolorido y mi mente en caos. Miré a mi alrededor, esperando ver a la figura o escuchar los gritos, pero solo encontré el silencio de la mañana. Intenté abrir la puerta del autobús una vez más, pero seguía sin ceder. Algo dentro de mí me decía que no debía insistir. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencia en mi teléfono. Cuando llegaron los servicios de emergencia, apenas podía explicar lo que había sucedido. Mis palabras salían entrecortadas, y mi mente aún estaba nublada por el terror de la noche anterior. Después de ser trasladado al hospital y recibir tratamiento para mis heridas, intenté contar mi historia a las autoridades. Nadie me creyó. Dijeron que debió ser el impacto y el shock lo que me hizo alucinar. Sin embargo, yo sabía la verdad. Lo que vi y sentí esa noche no era una alucinación. Esa entidad era real y sus gritos aún resuenan en mis pesadillas. Desde entonces, nunca volví a conducir de noche. Cada vez que veo un autobús en la carretera, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome esa noche infernal. La carretera guarda secretos oscuros, y yo fui testigo de uno de ellos. Aunque he tratado de seguir adelante, la sombra de esa noche me persigue y sé que nunca podré escapar completamente de ella. La noche en la que casi muero envenenado comenzó como cualquier otra en la carretera. Llevaba conduciendo mi camión durante más de 12 horas y el cansancio empezaba a hacer mella. La carretera era una interminable cinta de asfalto que se extendía bajo un cielo negro y sin estrellas. Había estado escuchando la radio para mantenerme despierto, pero incluso las canciones más animadas ya no lograban mantener mis ojos abiertos. Fue entonces cuando vi las luces del restaurante de carretera. «El paraíso del camionero», decía el letrero luminoso, parpadeando con un cansancio similar al mío. Decidí que una parada rápida para comer algo y estirar las piernas me haría bien. Aparqué el camión en el amplio estacionamiento junto a otros camiones que descansaban como bestias de hierro dormidas, y entré al restaurante. El lugar tenía el típico aire de un restaurante de carretera: mesas de formica desgastadas, sillas de vinilo rojo y un aroma a café rancio y grasa. Me acerqué al mostrador y una camarera de aspecto cansado, con el nombre María en su placa, me sonrió débilmente. «¿Qué va a hacer, cariño?», me preguntó con voz monótona. «Un café y la especialidad de la casa, por favor», respondí, sintiendo cómo mi estómago rugía en anticipación. Me senté en una de las mesas mirando a mi alrededor. Había unos pocos comensales dispersos, cada uno en su propio mundo, comiendo en silencio. No había nada en particular que me llamara la atención, excepto tal vez el silencio inusual. La mayoría de los restaurantes de carretera tienen un bullicio constante, pero aquí todo estaba extrañamente callado. María me trajo el café y la comida, un plato humeante de estofado con patatas. Agradecí y empecé a comer con avidez. El estofado estaba sorprendentemente bueno y el café fuerte. Sin embargo, a los pocos bocados comencé a sentir un malestar en el estómago. Pensé que podría ser solo el cansancio o el hecho de comer demasiado rápido, así que traté de ignorarlo y seguir comiendo. Pero el malestar no desapareció. De hecho, se intensificó. Empecé a sudar y mi visión se nubló. Sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a girar. Traté de levantarme, pero mis piernas se sentían como gelatina. Fue entonces cuando la sospecha me golpeó. Algo en la comida no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. «¡Ayuda!», traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro ronco. María se acercó a mi mesa,
su rostro todavía inexpresivo. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, pero había algo en su tono que me puso los pelos de punta. No era preocupación, sino algo más siniestro. Creo que algo en la comida, logré decir, antes de desplomarme de nuevo en la silla. María no hizo ningún intento por ayudarme. En cambio, se limitó a sonreírme de una manera que me heló la sangre. «Quizás deberías descansar un poco, cariño», dijo, y se alejó. La habitación empezó a desvanecerse y supe que tenía que hacer algo, rápido. No podía quedarme allí, esperando a que el veneno hiciera su trabajo. Con un esfuerzo monumental, logré levantarme y tambalearme hacia la puerta, apoyándome en las mesas y sillas para mantenerme en pie. «¡Ayuda!», grité, esta vez con más fuerza, pero los otros comensales no reaccionaron. Parecían tan perdidos en sus propios mundos que ni siquiera se dieron cuenta de mi estado. Finalmente, llegué a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, saliendo al aire frío de la noche. El estacionamiento estaba desierto y mi camión estaba allí, esperándome. Sabía que tenía que llegar a la cabina y usar la radio para pedir ayuda. Cada paso hacia el camión fue una batalla contra el mareo y el dolor que se extendía por mi cuerpo. Mi visión seguía nublada y mis piernas apenas me sostenían, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Alcancé la cabina y abrí la puerta cayendo dentro. Me arrastré hasta la radio y apreté el botón. «¡Ayuda! Aquí Juan Pérez. Necesito ayuda urgente en el restaurante El Paraíso del Camionero, en la ruta 66. Creo que he sido envenenado», logré decir, antes de desplomarme. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que recuerdo es la sirena de una ambulancia y las luces parpadeantes que iluminaban el interior de mi camión. Sentí que me levantaban y me llevaban en una camilla. Mi visión estaba borrosa, pero pude ver a María en la puerta del restaurante, mirándome con esa misma sonrisa inquietante. «Tranquilo, estás en buenas manos», dijo una voz calmante. Era un paramédico, revisando mis signos vitales. Me envenenaron», traté de decir, pero mi voz apenas era un susurro. «Lo sabemos, estamos aquí para ayudarte», respondió, mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad. En el hospital, los médicos trabajaron rápidamente para contrarrestar el veneno. Más tarde, me dijeron que si hubiera llegado unos minutos más tarde, probablemente no habría sobrevivido. El veneno en la comida era un potente tóxico que actuaba rápidamente. La policía llegó poco después y tomaron mi declaración. Les conté todo lo que había sucedido, desde el momento en que entré al restaurante hasta que fui rescatado. «¿Dices que la camarera parecía no estar preocupada?», preguntó el detective, tomando notas. «Sí, parecía complacida, incluso, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Revisaremos el lugar y hablaremos con el personal», aseguró el detective. Pasaron semanas antes de que finalmente supiera qué había pasado. Resultó que El Paraíso del Camionero tenía un oscuro historial de incidentes similares. Varios camioneros habían enfermado después de comer allí, pero nunca había habido pruebas suficientes para cerrar el lugar. La policía encontró rastros del veneno en la cocina y María fue arrestada. Durante el interrogatorio, confesó que ella y el dueño del restaurante habían estado envenenando a los camioneros para robarles sus pertenencias. Aunque María y su cómplice fueron llevados ante la justicia, la experiencia dejó una marca en mí. Cada vez que paro en un restaurante de carretera, no puedo evitar recordar esa noche. Ahora, siempre observo con atención cada detalle, cada persona, cada plato de comida. El miedo y la desconfianza se han convertido en mis compañeros constantes en la carretera. Aprendí a no dar nada por sentado y a escuchar siempre a mi instinto. Esa noche, mi instinto me salvó la vida, y aunque sigo conduciendo mi camión por las interminables carreteras, sé que nunca volveré a sentirme completamente seguro. Las sombras de esa noche siempre estarán presentes, recordándome que el peligro puede estar donde menos lo esperas. Nunca olvidaré la sonrisa de María,
ni la sensación de impotencia mientras el veneno recorría mi cuerpo. Esa noche cambió mi vida para siempre, convirtiéndome en alguien más cauteloso, más alerta. Ahora, cada parada en la carretera es una oportunidad para ser más consciente, más agradecido por cada día que sobrevivo en este mundo lleno de peligros ocultos. Quizás esa es la lección más importante que aprendí. Nunca subestimes la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa amable y un plato de comida caliente. Cada vez que cierro los ojos, revivo esa noche. Una noche en la que la carretera se convirtió en mi enemiga y mi camión en una bestia indomable. Es una historia que me ha perseguido desde entonces y creo que es momento de compartirla. Quizás al contarlo pueda encontrar algo de paz. Era una de esas noches en las que el asfalto parecía fundirse con la oscuridad del cielo. Conducía mi viejo camión por una carretera que conocía bien, o al menos eso pensaba. Había recogido una carga de suministros en el pueblo vecino y tenía que entregarla a la ciudad antes del amanecer. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Miré el reloj del tablero, las 11:45 p.m. Calculé que si mantenía un buen ritmo, estaría en mi destino para las 4 de la mañana. Pero esa noche, el destino tenía otros planes para mí. La primera señal de que algo no andaba bien llegó en forma de un cartel de carretera. Desvío por obras. Tome la ruta 66. Conocía esta ruta. Era un atajo que rara vez tomaba por su fama de ser peligrosa y desolada. Sin embargo, el tiempo apremiaba y decidí arriesgarme. Quizás debí darme la vuelta en ese momento. No llevaba ni 20 minutos en la ruta 66 cuando noté algo extraño. La radio comenzó a emitir estática y las luces del tablero parpadearon. De repente, vi a un hombre al borde de la carretera. Parecía un autoestopista. Decidí detenerme, pensando que tal vez necesitaba ayuda. ¿A dónde te diriges?, le pregunté bajando la ventana. Solo un poco más adelante, respondió con una voz ronca, casi inaudible. ¿Podrías llevarme? Había algo en su mirada que me hizo dudar, pero asentí y le abrí la puerta. Se sentó en el asiento del copiloto y el aire dentro de la cabina pareció volverse más frío. Condujimos en silencio por varios minutos. Noté que evitaba mirarme y mantenía la vista fija en el camino. Finalmente, decidí romper el silencio. ¿Cómo te llamas?, pregunté. No importa, respondió él. Solo asegúrate de seguir conduciendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo en el por qué. Fue entonces cuando mi espejo retrovisor captó algo extraño. La carretera detrás de nosotros parecía desvanecerse en la oscuridad, como si estuviéramos dejando el mundo conocido atrás. Finalmente, el hombre rompió el silencio. «Has tomado una carretera peligrosa, amigo», dijo, su voz ahora más firme y clara. «Una que lleva a destinos que no deseas conocer». «¿De qué estás hablando?», pregunté, tratando de mantener la calma. «La Ruta 66 no es lo que parece. Es una carretera que elige a sus viajeros, llevándolos a enfrentar sus peores miedos. Y ahora te ha elegido a ti. Quería echarlo del camión, pero algo me decía que eso solo empeoraría las cosas. Decidí seguir conduciendo, esperando encontrar una salida o algún indicio de que todo esto era una mala broma. Poco después, vi algo en la carretera que me heló la sangre. Un camión idéntico al mío, volcado en la cuneta. Mi corazón latía con fuerza mientras pasábamos junto a él. Pude ver mi propio rostro, pálido y sin vida, reflejado en las ventanas rotas del camión. «Esa es tu advertencia», dijo el hombre. «Si no encuentras la manera de salir de esta carretera, ese será tu destino». La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Tenía que encontrar una manera de evitarlo. Aceleré, esperando que la velocidad pudiera sacarme de aquella pesadilla. Unos kilómetros más adelante vi una figura en la distancia. Parecía una mujer, parada en medio de la carretera. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. Ella no parecía sorprendida de verme. «Tienes que escucharme», dijo sin preámbulos. «Esta carretera es una trampa.
Debes encontrar la salida antes de la medianoche o estarás perdido para siempre. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté, mi voz temblando. Yo también fui atrapada aquí una vez, respondió, pero no tuve tanta suerte. Ahora estoy aquí para advertirte. Sigue las luces y no te detengas por nada ni por nadie. Miré mi reloj, las 11:55 p.m. No tenía mucho tiempo. Seguí conduciendo, mis ojos buscando desesperadamente las luces de las que habló la mujer. Finalmente las vi, una serie de faros que brillaban en la distancia, como un faro en la oscuridad. «¡Ahí!», grité, aunque mi pasajero ya no estaba. Se había desvanecido, dejando solo un rastro de frío en su lugar. Aceleré hacia las luces, sintiendo cómo el miedo y la adrenalina se mezclaban en mi interior. La carretera parecía estirarse interminablemente, pero finalmente llegué a un cruce iluminado. Sin pensarlo dos veces, giré bruscamente y seguí las luces. Poco a poco, la carretera comenzó a sentirse más familiar. La radio volvió a la vida y las luces del tablero se estabilizaron. Sentí una oleada de alivio cuando vi las primeras señales de la ciudad en la distancia. Llegué a mi destino justo cuando el reloj marcaba la medianoche. Aparqué el camión y bajé, sintiendo el peso de lo que había pasado. No podía creer que hubiera sobrevivido a esa pesadilla. Más tarde, mientras entregaba la carga, un colega se me acercó. «¿Estás bien?», preguntó. «Pareces haber visto un fantasma». «Algo así», respondí, sin entrar en detalles. Desde aquella noche, nunca he vuelto a tomar la ruta 66. Cada vez que paso por esa señal de desvío, un escalofrío recorre mi espalda. La carretera guarda sus secretos, y yo fui uno de los pocos afortunados en escapar de su abrazo mortal. Ahora, cada vez que conduzco de noche, me aseguro de evitar cualquier atajo sospechoso, porque he aprendido que, en la carretera, lo conocido y lo desconocido pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y algunas rutas están mejor dejadas sin explorar. Y si alguna vez ves luces rojas parpadeando en la distancia, o una figura solitaria al borde de la carretera, piensa dos veces antes de detenerte, porque podrías estar conduciendo hacia tu propio destino fatal, y la carretera nunca olvida a aquellos que se atreven a desafiarla. El espejo retrovisor vibraba con el traqueteo del motor. Apreté los ojos, intentando distinguir la figura que se acercaba a toda velocidad por la carretera desolada. Un camión negro, sin marcas ni luces, devoraba la distancia que nos separaba. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Solo es un camionero más, apurado por llegar a su destino, me dije, intentando calmar mis nervios. Pero algo en ese camión me inquietaba. Era como si la oscuridad misma lo hubiera engendrado. Apreté el acelerador, deseando dejar atrás aquella presencia ominosa, pero el camión negro no se quedaba atrás, se mantenía pegado a mi defensa, como un depredador acechando a su presa. Miré por el retrovisor y mis ojos se abrieron de par en par. El conductor del camión negro no era un hombre, era una figura esquelética, con ojos vacíos que brillaban con una luz espectral. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Esto no puede estar pasando», grité, mientras pisaba el acelerador a fondo. El motor rugió y el camión se sacudió violentamente, pero el camión negro no se inmutaba. Seguía pegado a mi defensa, como si estuviera unido a mí por una fuerza invisible. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras luchaba por mantener el control del camión. La carretera se ondulaba ante mí como si estuviera viva. El camión negro se acercaba cada vez más hasta que estuvo a mi lado. La figura esquelética me miró fijamente, con una sonrisa macabra en su rostro descarnado. Sus ojos vacíos parecían perforar mi alma. «Aléjate de mí», grité desesperado, pero mi voz se perdió en el rugido del motor. El camión negro aceleró y me adelantó, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo, temblando de miedo. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación o realmente había visto a un fantasma? Decidí parar en la próxima gasolinera y descansar un poco. Necesitaba aclarar mis ideas. Entré en la tienda y pedí un café. El dependiente me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó.
Creo que acabo de ver un fantasma, le respondí. El dependiente se echó a reír. Relájate, amigo, solo estás cansado. Tómate un café y sigue tu camino. Asentí, pero no estaba convencido. Sabía que había visto algo real, algo que no podía explicar. Volví a mi camión y continué mi viaje, pero no podía dejar de pensar en el camión negro y su conductor espectral. La carretera se extendía ante mí, interminable. La noche se cernía sobre mí, oscura y amenazante. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, vi unas luces en el retrovisor. El camión negro había vuelto. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron sobre el volante. No podía creer que estuviera sucediendo de nuevo. El camión negro se acercó a toda velocidad y se colocó a mi lado. La figura esquelética me miró fijamente, con una sonrisa burlona en su rostro. «No te escaparás de mí», me dijo con una voz cavernosa. Apreté el acelerador y traté de alejarme, pero el camión negro me seguía de cerca. Era como si estuviera jugando conmigo, como un gato con un ratón. La carretera se estrechaba y se volvía más sinuosa. El camión negro me empujaba hacia el borde del precipicio. «¡No!», grité, mientras luchaba por mantener el control del camión. Pero era demasiado tarde. El camión se salió de la carretera y cayó por el precipicio. Cerré los ojos y esperé el impacto, pero el impacto nunca llegó. Abrí los ojos y me encontré en mi cama, sudando y temblando. Había sido solo un sueño, pero no podía dejar de pensar en el camión negro y su conductor espectral. ¿Era solo un producto de mi imaginación o había algo más? No lo sé, pero desde esa noche nunca he vuelto a viajar solo por la noche. Y cada vez que veo un camión negro en la carretera, un escalofrío me recorre la espalda. Eran las 3 de la mañana y la carretera Interestatal 10 estaba desierta. Solo mi camión y yo bajo la luna llena que se filtraba entre las nubes. Giré el volante con manos temblorosas, tratando de mantenerme despierto. Un escalofrío, no por el frío del aire acondicionado, sino por el recuerdo que me atormentaba. El recuerdo del accidente que había presenciado años atrás, un accidente que había dejado una marca imborrable en mi alma. Era una noche lluviosa como esta, pero en la carretera 95 al norte de Florida. Conducía mi viejo Peterbilt 379, cargado de naranjas con destino a Nueva York. La lluvia caía a cántaros, dificultando la visibilidad y haciendo resbaladiza la carretera. De repente, vi las luces de freno de un camión cisterna delante de mí. Frené con fuerza, pero el asfalto mojado no me dio suficiente tracción. Mi camión patinó y se estrelló contra la parte trasera del cisterna. El impacto fue brutal. Mi cabeza golpeó contra el volante y perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando desperté, estaba atrapado entre los hierros retorcidos de mi cabina. El dolor era insoportable. Miré hacia adelante y vi que el cisterna estaba envuelto en llamas. El conductor estaba atrapado dentro, gritando de dolor y desesperación. Intenté salir de mi camión, pero estaba demasiado herido. Solo podía ver cómo el fuego consumía al cisterna y al pobre conductor. Sus gritos se fueron apagando hasta que solo quedó el crepitar de las llamas y el sonido de la lluvia. Desde esa noche no había podido dormir tranquilo. El recuerdo del accidente me perseguía en mis sueños y en mis horas de vigilia. El rostro del conductor quemado, sus gritos de agonía, eran imágenes que no podía borrar de mi mente. Intenté buscar ayuda, pero los médicos no pudieron hacer nada por mí. Me diagnosticaron estrés postraumático y me recetaron pastillas para dormir, pero no me sirvieron de nada. Decidí volver a trabajar pensando que me ayudaría a superar el trauma, pero estaba equivocado. Cada vez que me ponía al volante de un camión, el recuerdo del accidente volvía a atormentarme. Esta noche, mientras conducía por la I-10, el recuerdo era más vívido que nunca. Podía sentir el calor de las llamas en mi piel, el olor a carne quemada en mis fosas nasales, los gritos del conductor en mis oídos. De repente, vi algo en el espejo retrovisor que me hizo frenar en seco.
Era la figura de un hombre caminando por el arcén de la carretera, un hombre con la ropa quemada y el rostro desfigurado. El hombre se acercó a mi camión y golpeó la ventanilla. Lo miré con horror, reconociendo al conductor del cisterna. «¿Por qué no me ayudaste?», me preguntó con una voz ronca y llena de odio. Intenté responder, pero las palabras no me salían de la garganta. El hombre sonrió con malicia y dijo: «Nunca podrás escapar de mí, siempre estaré aquí para recordarte tu cobardía». Luego, el hombre desapareció. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la carretera vacía y la luna llena brillando en el cielo. Arranqué el camión y seguí conduciendo, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era real o solo una alucinación? No lo sé, pero lo que sí sé es que nunca podré olvidar esa noche en la I-10. El fantasma del conductor quemado siempre estará conmigo, recordándome mi cobardía y atormentándome hasta el fin de mis días. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Seguí conduciendo, pero el miedo me acompañaba en cada viaje. Las sombras de la noche se volvían amenazantes y los ruidos del camión parecían susurros del más allá. Una noche, mientras cruzaba el desierto de Arizona, vi de nuevo la figura del conductor quemado en el espejo retrovisor. Esta vez no se acercó al camión. Se quedó allí, mirándome con sus ojos vacíos y acusadores. Aceleré, tratando de dejarlo atrás, pero la figura me seguía en el espejo. Era como si estuviera pegado a mí, como si fuera una parte de mí. Finalmente, no pude soportarlo más. Detuve el camión en el arcén y salí corriendo hacia el desierto. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que caí al suelo, exhausto y aterrorizado. Me quedé allí, temblando, hasta que el sol comenzó a salir. Entonces me levanté y volví al camión. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar mis miedos. Arranqué el camión y seguí conduciendo. Esta vez no miré el espejo retrovisor. No quería ver al fantasma del conductor quemado. Quería olvidarlo, pero sabía que era imposible. Los años pasaron y el recuerdo del accidente se fue desvaneciendo poco a poco. Pero el fantasma del conductor quemado nunca me abandonó del todo. A veces, en mis sueños, todavía lo veo, mirándome con sus ojos vacíos y acusadores. Sé que nunca podré escapar de él. Siempre estará conmigo, recordándome mi cobardía y atormentándome hasta el fin de mis días. Pero he aprendido a vivir con él. He aprendido a aceptar mi pasado y a seguir adelante. Ahora soy un camionero veterano, con muchas millas a mis espaldas y muchas historias que contar. Pero la historia del fantasma del conductor quemado es la que más me ha marcado. Es la historia que me ha enseñado a valorar la vida y a no tener miedo de la muerte. Porque sé que algún día, cuando llegue mi hora, el fantasma del conductor quemado estará allí para recibirme. Y juntos cruzaremos el umbral hacia el otro lado, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento, solo paz y tranquilidad. La oscuridad me envolvía como un sudario helado. La lluvia golpeaba el techo de la cabina con una furia implacable, mientras el motor emitía un último estertor y se apagaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, no solo por el frío que se colaba por las rendijas del viejo camión, sino por una sensación de inquietud que no podía explicar. «Maldita sea», murmuré, golpeando el volante con frustración. Miré el reloj en el tablero, 2:13 a.m., un maldito infierno de hora para quedarse tirado en medio de la nada. El tramo de carretera era conocido por los camioneros como el Paso del Diablo, una extensión desolada de asfalto que serpenteaba a través de colinas cubiertas de niebla, con una reputación siniestra que se remontaba a décadas atrás. Historias de desapariciones inexplicables, accidentes extraños y encuentros con espectros acechaban el lugar como buitres carroñeros. Intenté encender el motor de nuevo, pero solo obtuve un clic lastimero. Suspiré y me recosté en el asiento, tratando de ignorar el nudo de miedo que se formaba en mi estómago. Saqué el teléfono del bolsillo, pero la pantalla mostraba el temido mensaje: sin servicio. Por supuesto,
Decidí que lo mejor era esperar a que amaneciera. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el silencio era ensordecedor, roto solo por el golpeteo incesante de la lluvia. Cada crujido del camión, cada susurro del viento, me ponía los pelos de punta. Después de lo que pareció una eternidad, abrí los ojos. La oscuridad seguía siendo absoluta, pero algo había cambiado. Un olor extraño, metálico y dulzón, flotaba en el aire. Arrugué la nariz, tratando de identificar el hedor. De repente, un sonido me hizo saltar del asiento. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del camión. Mi corazón latía como un tambor. Escuché con atención, pero el silencio volvió a reinar. Decidí que era hora de investigar. Agarré la linterna del tablero y salí de la cabina, adentrándome en la lluvia torrencial. La luz del haz barrió el asfalto, revelando solo la oscuridad impenetrable. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz fue tragada por la noche. Un nuevo golpe resonó en el techo, esta vez más fuerte. Levanté la linterna, iluminando la superficie metálica. Un líquido oscuro se escurría por el techo, goteando sobre el parabrisas. Me acerqué, con el corazón en la garganta. La linterna iluminó una mano pálida y huesuda, aferrada al borde del techo. Un grito ahogado se me escapó de la garganta mientras retrocedía a trompicones, tropezando y cayendo al suelo. La mano se deslizó por el techo, seguida de un brazo esquelético. Luego, una cabeza cadavérica emergió, con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. La criatura se dejó caer del camión, aterrizando frente a mí con un crujido repugnante. Era un ser de pesadilla, una figura alta y delgada vestida con harapos empapados. Su piel era grisácea y putrefacta, y sus dientes amarillentos sobresalían de sus labios agrietados. Un hedor nauseabundo emanaba de su cuerpo descompuesto. La criatura se inclinó hacia mí, extendiendo sus garras hacia mi rostro. Retrocedí, gateando desesperadamente por el asfalto mojado. La lluvia me azotaba, cegándome, mientras la criatura se acercaba, sus ojos vacíos fijos en los míos. «Aléjate de mí», grité, pero mi voz era apenas un susurro. La criatura se abalanzó sobre mí, sus garras rozando mi brazo. Sentí un dolor agudo y un líquido caliente empapó mi manga. Luché por liberarme, pateando y arañando, pero la criatura era demasiado fuerte. Me arrastró hacia la oscuridad, sus garras hundidas en mi carne. Grité hasta que me quedé sin aliento, pero nadie me escuchó. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre y el terror. Y así fue como me convertí en otra víctima del paso del diablo, otro fantasma perdido en la niebla, condenado a vagar por la carretera en busca de almas solitarias para atormentar. 10 años después, un joven camionero, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, se sentó en la cabina de su camión averiado. La lluvia golpeaba el techo y el viento aullaba como un alma en pena. El motor tosió y se apagó. El camionero miró el reloj, 2:13 AM. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Maldita sea», murmuró, golpeando el volante con frustración. Miró a su alrededor, reconociendo el tramo de carretera. «El paso del diablo», susurró, recordando las historias que había escuchado. Un golpe seco resonó en el techo del camión. El camionero levantó la vista, con el corazón latiendo con fuerza. Una mano pálida y huesuda se aferraba al borde del techo. Un grito ahogado se le escapó de la garganta mientras retrocedía a trompicones, tropezando y cayendo al suelo. La criatura emergió del techo, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad. La historia se repetía, una y otra vez, en el paso del diablo. Los camioneros desaparecían, dejando solo sus camiones abandonados y el eco de sus gritos en la noche. Y la criatura, el espectro del camionero perdido, seguía acechando la carretera, buscando nuevas víctimas para alimentar su sed de venganza. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida cambiaría radicalmente en una solitaria carretera de Texas, no lo habría creído. Pero así fue. La noche que encontré a ese ser en mi remolque, comenzó la verdadera pesadilla. A veces me pregunto si fue real o solo una alucinación, pero las cicatrices que llevo me recuerdan que fue tan real como el aire que respiro.
Mi nombre es Jack Thompson y he sido camionero por más de 20 años. He recorrido más millas de las que podría contar y he visto todo tipo de cosas en la carretera, pero nada me preparó para lo que encontré aquella noche. Era una tarde calurosa de julio y estaba terminando un largo recorrido desde California hasta Florida. La carga era rutinaria, cajas de productos electrónicos que necesitaban ser entregados urgentemente. Después de pasar horas en la carretera, decidí tomar un descanso en un pequeño paradero cerca del Paso. Era un lugar tranquilo, con solo un par de camiones estacionados y una vieja estación de servicio. Salí de la cabina, estiré mis piernas y fui a la estación para comprar algo de comida. El lugar estaba casi vacío. Solo el encargado, un hombre mayor con aspecto de haber visto demasiados días en la carretera. «Buenas noches», le dije al entrar. «Buenas noches», respondió con una voz ronca. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?» «Solo un descanso rápido. Estoy en medio de un largo viaje», respondí mientras recogía una soda y un paquete de papas fritas. «Cuídate en la carretera», dijo mientras pagaba. «Nunca sabes lo que puedes encontrar». No le di mucha importancia a sus palabras en ese momento. Después de comer algo, volví a mi camión y me preparé para continuar mi viaje. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un susurro, apenas perceptible, proveniente del remolque. Fruncí el ceño, pensando que podría ser algún animal que se había colado. Agarré una linterna y me dirigí hacia la parte trasera del camión. Abrí las puertas del remolque y alumbré con la linterna, esperando ver algún mapache o algo similar. Pero no había nada. Solo las cajas de productos electrónicos apiladas ordenadamente. Me encogí de hombros, pensando que tal vez había sido el viento, y cerré las puertas. Volví a la cabina y me puse en marcha. A medida que avanzaba por la oscura carretera, el susurro volvió, esta vez más fuerte. Era un sonido inquietante, como si alguien estuviera murmurando en mi oído. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada fuera de lo común. «Tranquilo, Jack», me dije a mí mismo. «Solo es tu imaginación», pero el sonido no cesaba. De hecho, se hacía más persistente, hasta el punto en que me vi obligado a detener el camión en el arcén de la carretera. Apagué el motor y escuché atentamente. El susurro se convirtió en un gemido bajo y gutural que parecía provenir del interior del remolque. Respiré hondo y agarré mi linterna de nuevo. Con el corazón latiendo rápidamente, abrí las puertas del remolque por segunda vez esa noche. Esta vez, el aire dentro se sentía más frío y había un olor desagradable, como a carne podrida. «¿Hola?», llamé, esperando una respuesta que no llegó. Avancé unos pasos dentro del remolque, la linterna temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo vi, una figura encorvada al final del remolque, oculta en las sombras. Al iluminarla con la linterna, el ser se giró lentamente hacia mí. Era una criatura pálida, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca que revelaba dientes afilados. Su piel parecía translúcida, dejando ver venas oscuras que se entrelazaban por todo su cuerpo. Era como una pesadilla hecha realidad. «¿Qué diablos eres?», pregunté, mi voz temblando de miedo. El ser no respondió, solo avanzó lentamente hacia mí, sus movimientos antinaturales y espasmódicos. Retrocedí instintivamente, pero tropecé con una caja y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mi alcance, dejándome en la penumbra. «¡Aléjate!», grité, buscando desesperadamente algo con lo que defenderme. La criatura se detuvo justo frente a mí, sus ojos fijos en los míos. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, como si me estuviera drenando la vida. En ese momento supe que no era un simple polizón, era algo mucho más oscuro y malévolo. Con todas mis fuerzas, pateé la linterna hacia la criatura, cegándola momentáneamente con la luz. Aproveché la distracción para levantarme y correr hacia la cabina. Cerré las puertas del remolque de un golpe y me lancé al asiento del conductor, arrancando el motor con manos temblorosas. Aceleré por la carretera, mirando constantemente los espejos para asegurarme de que la criatura no me seguía. Pero el susurro no cesaba. De hecho, se hacía más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. «¿Qué quieres de mí?», grité,
golpeando el volante con frustración. No hubo respuesta, solo el persistente murmullo que amenazaba con volverme loco. Conduje sin rumbo durante horas, buscando desesperadamente algún lugar seguro. Finalmente, encontré una pequeña ciudad y me dirigí a la estación de policía. Los oficiales me miraron con escepticismo cuando les conté mi historia. Era comprensible, sonaba como la divagación de un loco, pero uno de ellos, el sargento Wilson, decidió acompañarme de regreso al camión para investigar. Cuando llegamos al remolque, lo abrimos con cautela. La linterna de Wilson iluminó el interior, revelando solo las cajas y nada más. No había rastro de la criatura. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó Wilson, su tono incrédulo. Lo vi con mis propios ojos, insistí. Era real, no estoy loco. Wilson suspiró y asintió. Bueno, no encontramos nada, pero si te sientes más seguro, podemos escoltarte hasta tu destino. Acepté la oferta, agradecido por la compañía. La presencia de los oficiales me dio una sensación de seguridad, aunque el susurro seguía resonando en mi mente. Durante el resto del viaje no hubo más incidentes. Llegué a mi destino y entregué la carga, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Cada vez que revisaba el remolque, esperaba ver esa figura grotesca acechando en las sombras. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Traté de olvidar lo que había sucedido, pero el miedo persistía. Las noches eran las peores, con pesadillas recurrentes de la criatura persiguiéndome por carreteras interminables. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional. Un psicólogo me ayudó a procesar el trauma y me aseguró que lo que había visto podría haber sido una alucinación inducida por el estrés y la fatiga. Pero en el fondo, siempre supe la verdad. Lo que encontré en ese remolque no era una simple creación de mi mente. Era algo real, algo que desafía toda lógica y comprensión. Hoy todavía conduzco mi camión por las solitarias carreteras de América, pero cada vez que hago una parada en algún lugar remoto, no puedo evitar recordar esa noche. Y siempre reviso 2 veces mi remolque antes de continuar mi viaje, temiendo que algún día el pasajero no deseado vuelva para terminar lo que empezó. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho esos susurros, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender completamente. Y mientras tanto, sigo adelante, con la esperanza de que esa criatura se haya quedado atrás en las sombras de mis recuerdos más oscuros.